Hola, mi nombre es Natacha Rendine Mi nombre es Pedro Blumenbaum. y somos de la escuela Elba Celdes Consultores y estamos haciendo estos videitos para regalarles a ustedes técnicas e información de programación neurolingüística. Un poco a pedido de la gente que nos estuvo viendo en el primer video que les regalamos, vamos a seguir hablando de emociones y en este caso en particular una técnica tan poderosa como simple para trabajar emociones con diálogo interno. Bien, esta técnica es una técnica muy sencilla que van a poder usar en casa para cualquier situación donde aparezcan emociones que nos estén complicando accionar, básicamente. Es un momento muy interesante el que estamos atravesando y quizás es una es un ejercicio que te pueda servir profundamente para trabajarte en este momento en particular. Tenelo a la mano y a disposición para irnos trabajando. Como suele suceder en estos videos aparece Cordelia, damas y caballeros, ahí está. Y también, como suele suceder en programación neurolingüística, siempre tenemos alguna técnica, algún recurso mnemotécnico, o sea, alguna forma de memorizar estas técnicas de forma simple y sencilla. En este caso es tan simple como ABC para analizar el problema y D y E para encontrarle una posible solución. A este espacio de ABC, donde analizamos el problema, lo vamos a llamar estado supervivencia, y al espacio de resolución de la situación o de la emoción, le vamos a llamar estado generativo, que vamos a ir trabajando probablemente más adelante en otros videos. Pasemos directamente al ejercicio en sí. Después lo vamos a ir desmenuzando y explicándoles cuál es la tecnología que hay por detrás. Pero bueno, arranquemos por el A. A de acontecimiento, o sea, lo que sucede, lo que nos pasa. La B es de búsqueda interpretativa. Y esto es interesante porque a todo lo que nos pasa, nosotros le encontramos una explicación. Sea lo que sea, nosotros tenemos una explicación de qué agarrarnos. Y una explicación es una idea, es una creencia. En inglés bien la B podría ser de belief, o sea, de creencia también. Sí, en el caso que estamos planteando, estamos en cuarentena, podría aparecer una conversación como por ejemplo, bueno, la cuarentena se extendió, esto no se termina nunca, ¿no? Esto no lo voy a soportar, no voy a poder llegar al final de la cuarentena. Esa podría ser una posible interpretación del hecho. El hecho es, estamos en cuarentena, se extendió la cuarentena, ese es el hecho. Lo que viene después es como la historia que se empieza a generar en nuestras cabezas. Ujú. Bien, y por último tenemos la C de conducta. Es la acción que vamos a llevar adelante motivado por la emoción que emerja de esta búsqueda interpretativa que realizamos. Es decir, entonces, aparece un acontecimiento que genera una interpretación, empieza a aparecer conversaciones adentro de nuestra cabeza y finalmente se activa una conducta que emerge a partir de la emoción que desata esa explicación que nos damos, esa búsqueda interpretativa que hacemos. Sí, súper importante esto, porque la conducta está motorizada por la emoción. La conducta viene después de la emoción. En cuanto empezamos a interpretar algo, es la emoción la que se genera primero, pasa el gato y después viene la conducta. Ahora, ¿cómo salimos de esta situación? Entonces, este mismo ejercicio nos propone agregar 2 letras más. ¿Y cuáles serán esas 2 letras más? La Bueno, D nada misterioso. y la E. Bien, la D viene de desafiar las afirmaciones, ¿sí? Cuando nosotros empezamos con esta búsqueda interpretativa, donde aparecen todas estas conversaciones, lo que nos empiezan a aparecer son afirmaciones. Afirmaciones que hablan acerca de ese acontecimiento y muchas veces esas afirmaciones son afirmaciones que más bien son problemáticas, están vinculadas con creencias limitantes, ¿no? Sí, fíjense que generalmente este tipo de afirmaciones son como muy rotundas, porque en el ejemplo que le estamos poniendo no es que esta supuesta persona dice, y se me va a hacer muy difícil llegar al final de la cuarentena, no, dice,
no voy a llegar a la cuarentena. Es como Esto no se rotundo. termina más, ¿no? O sea, algo que es imposible. Nosotros sabemos que las generalizaciones nunca son una realidad, ¿no? Esto no se termina nunca más. Y entonces el desafío, la D de desafío, es transformar estas verdades rotundas que dice la persona, que nos decimos nosotros mismos, en preguntas, ablandarlas con preguntas. Y entonces es tan simple y tan mágico como decir, ¿realmente no vas a llegar hasta el final de la cuarentena? ¿Realmente sentís que se va a extender a un punto que no lo vas a soportar? ¿Es posible que esto no se termine nunca más? ¿Existe la posibilidad de que algo no tenga final? ¿En serio no vas a salir nunca más de tu casa? Bien, entonces cuando aparecen estos desafíos que transforman esa afirmación en una pregunta, lo que empieza a pasar es que por sí misma y por el peso de la pregunta empiezan a decantar en respuestas más lógicas, ¿no? Como, ¿es posible que esto no se termine nunca más? Y no, la verdad es que no, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Mm. Y entonces ahí aparece naturalmente la E, la última letra, que es el efecto. El efecto de ablandar esta creencia tan dura y rotunda que se nos disparó al percibir el hecho. Entonces, si de repente ahora se extendió la cuarentena, puedo abrir mi campo de posibilidades, sobre todo mi campo de interpretaciones, la B de búsqueda interpretativa. Puedo empezar a buscar otras interpretaciones y ¿por qué no? Ahí cuando empezamos a ablandar esa creencia que no nos favorece en nada, empezar a encontrar alguna otra creencia que no sea favorable, positiva. Por ejemplo, bueno, ¿qué otras cosas puedes ir haciendo, ir aprendiendo, ir aprovechando durante la cuarentena? ¿Cómo te vas a ir preparando para cuando la cuarentena termine, por ejemplo? Siempre siguiendo con el ejemplo de la cuarentena, ¿no? Pero, por supuesto, este esquema funciona para cualquier interpretación y creencia dura, cristalizada que tengamos en nuestras cabezas y que no nos favorezca en nada. Bien, ahora que te contamos cuál es el ejercicio, queremos también traerte información acerca de cuáles son las herramientas que utiliza este ejercicio, esta tecnología, para poder llegar hasta aquí. Y básicamente lo que trabajamos son dos cosas: emociones principalmente y diálogo interno, ¿sí? Vamos a arrancar con las emociones. Maturana dice que las emociones son predisposiciones para la acción, ¿sí? Es decir, que son impulsos para actuar. Estos impulsos para actuar, en realidad, tienen una intención positiva, que es la de preservar la especie. Piensen brevemente y sin ahondar mucho en el tema de las emociones en este video. Piensen que sí, las emociones son algo que es absolutamente natural en nosotros, natural y biológico en nosotros, y que sale de nosotros mismos. ¿Cómo va a ser negativo? ¿Cómo va a ser algo que para nosotros sea perjudicial? En todo caso, la emoción desde el neocórtex, de la conciencia más de superficie, nosotros eh, podemos ir aprendiendo a manejarla a nuestro favor y sobre todo a escuchar claramente el mensaje que nos vienen a dar, porque todas las emociones, como dice Natacha, tienen una intención positiva, están por algo y por algo que nos juega a favor, que nos ayuda. Son herramientas de la evolución. Y en realidad, originalmente como emoción, la emoción no dura más de 90 segundos. Es un cóctel de químico que se dispara a nuestro cuerpo, que es captado por nuestro cuerpo y que 90 segundos después es procesado por nuestro cuerpo. Realmente evoluciona dentro de ese tiempo. Sí, sí, en esos pocos segundos, en 90 segundos como máximo, ya todo ese cambio que se generó en nuestro cuerpo puede haber sido la sangre que se va a una parte del cuerpo más que a la otra, el cambio en la respiración, el cambio en el foco que hacemos de atención en en las distintas situaciones, en los distintos problemas. Todo eso en 90 segundos se metaboliza y ya volvemos a una normalidad biológica. Entonces, ustedes se preguntarán cómo es que hay emociones que nos duran días, meses, años, quizás toda una vida. Bueno, eso se debe básicamente a que en realidad nosotros reforzamos esa emoción, o sea, hacemos que esa emoción aparezca una vez y otra vez y otra vez
dándole el tiempo necesario para que el cuerpo siga acumulando el material químico que desarrolla esa emoción que en realidad originalmente es para defendernos. Claro, y entonces en donde ese shot de 90 segundos ya se metaboliza, nosotros lo volvemos a disparar una y otra vez. Entonces esa emoción, que puede ser miedo, que puede ser bronca, que puede ser depresión, se sostiene y se vuelve a disparar una y otra vez. La duración de esas emociones secundarias en realidad tienen que ver con que hay una idea que persiste durante muchísimo tiempo, quizás días, meses, años. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es esto de las ideas que perduran durante mucho tiempo? ¿Cómo hacemos para sostenerlas? Bueno, acá viene una herramienta fundamental de la programación neurolingüística que se llama diálogo interno. Y es como la imagen que siempre nos viene es como de este pajarito que nos come el coco, ¿no? Y que nos percute la cabeza siempre con la misma idea. Y el diálogo interno, cuando no es favorable para nosotros, está bien representado con esa imagen, porque es esta cuestión de rumiar la idea. Lo que nos pasó, la emoción original, ya vimos que dura solamente 90 segundos. Entonces la volvemos a alimentar, la volvemos a activar una y otra vez, revivimos esa situación o volvemos a traer esa idea. En este caso, en el ejemplo que tenemos de la pandemia, es esto de recordar una y otra vez esto de que se extendió la pandemia y que no voy a soportar y que me va a arruinar la vida, por ejemplo, o lo que sea. Pero es desde la idea que nos la repetimos, nos la volvemos a decir una y otra vez, que volvemos a disparar una y otra vez la emoción. Y estas conversaciones persistentes, llamadas diálogo interno, en realidad son nuestras propias conversaciones, son conversaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos. Y aunque a veces creamos que en realidad vienen de otro lado, son conversaciones que escucho desde otro lugar, muchas veces podemos decir, es la voz de mi madre, es la voz de mi padre, es la voz de algún familiar, no es más ni menos que en realidad nosotros mismos repitiendo, recreando estas voces una y otra vez. Entonces, esta técnica nos sirve justamente para frenar la pelota, para parar un poquito con esas conversaciones que vienen una y otra vez y nos invitan a cuestionarlas, a desafiarlas, a ponerlas en darles la importancia, porque en realidad probablemente tengan algo muy interesante para decirnos, pero en realidad preguntándolo, ¿no? En forma de pregunta. Entonces, si nuestra preocupación empieza a ser que no voy a poder atravesar la cuarentena todo el tiempo que represente, probablemente sea una preocupación y entonces yo estoy trayéndome una alarma a mí mismo para ver cómo voy a hacer para atravesar esta situación. Pero no es verdad, no es un hecho que yo no vaya a poder atravesarlo. Entonces, realmente me lo pregunto, ¿es que yo no puedo atravesar toda la cuarentena? ¿Es que no la voy a poder soportar? Y bueno, veré en esa balanza qué cosas me ayudarán así realmente a atravesarla y cuáles serán algunos impedimentos que vaya a tener y probablemente pueda organizar acciones para no caer en la situación de sentirme impedida de atravesar la cuarentena. Así es, no hay forma más eficaz de auditar una creencia que con un buen set de preguntas. Bien, en este video hablamos de emociones, hablamos de diálogo interno, hablamos de estado de supervivencia y estado generativo. Díganos ustedes con qué tema quieren que sigamos y nos vemos la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.